y hemos visto en la primera ronda con nuestros distinguidos invitados, todos ellos coinciden, es necesario, sí, es necesario e indispensable. ¿Y qué va a pasar con la actividad económica? Doctor Walter Gutiérrez, suena muy bien, pero algunos empresarios dicen, esto va a ser peligrosísimo. Pongo la siguiente caricatura. Hoy día el señor Jaime Delgado, que además tiene un programa de radio muy sintonizado y que es una persona que está muchos años... Tenía, perdón. Tenía. Pero ¿cómo habrá sido importante que hasta ahora tengo el programa en el oído? Es el efecto residual. Claro. Le van a dar un poder enorme. El consumidor se va a convertir en un dictador y los consumidores van a elegir a una determinada federación o asociación, etcétera, etcétera, etcétera. Y algunos empresarios dicen, eso pone en peligro la inversión porque vamos a tener una espada de Damocles sobre nuestras cabezas. Y cuando se dice, claro, pero es que no se preocupe porque en Alemania sí. No, pero eso es Alemania, pues. Alemania es un país culto del hemisferio norte, etcétera, etcétera. El peruano es pleitista y es enredador. Y por lo tanto esto va a ser peligrosísimo para la actividad económica. Responda, doctor. ¿Qué le diría usted a una persona que piensa así? Doctor. Que está equivocada. Que una ley de protección al consumidor y generar institucionalidad respecto de la protección al consumidor es extraordinariamente positivo para el mercado. Las leyes de consumo, las leyes de protección al consumidor son leyes de mercado y ayudan a los empresarios, contribuyen poderosamente con los empresarios. ¿Por qué? Porque al franquearle los derechos a los consumidores, proscriben, sacan del mercado a las empresas que estafan, sacan del mercado a las empresas informales, sacan del mercado a los empresarios oportunistas. Quienes se ocupan y preocupan de estos temas, es probable que estén pensando en ese tipo de actividad empresarial. Pero los empresarios formales son los empresarios más bien que promueven la ley de protección al consumidor. En el Brasil, donde hay un sistema de protección al consumidor muy importante, no solamente con una cobertura legal, sino con una cobertura institucional, la ley de protección al consumidor y el movimiento de protección al consumidor han favorecido significativamente al desarrollo empresarial. Y en relación a las asociaciones de consumidores, que me parece muy importante detenernos en ellas. Chema, permítame hacerle una pregunta. ¿Cuántas asociaciones de consumidores le llegan a la mente cuando yo le pregunto sobre asociaciones de consumidores? Una, probablemente. Me llega a la mente, le digo, el nombre del señor. Y Aspect, ¿no es cierto? Pero no me llega a la mente. ¿Sabe por qué? Justamente porque hay otras asociaciones. Sí, pero no suenan tanto, digamos. Pero no hay institucionalidad. No es como en los Estados Unidos o como Europa, donde hay asociaciones de consumidores. No puede haber protección al consumidor si no fortalecemos las asociaciones de consumidores. Y el problema es que algunos proyectos pretenden cortarle los pies a las asociaciones de consumidores, sobre pretexto de que estas asociaciones de consumidores justamente empoderan demasiado al consumidor. Y eso es un error, ese es un grave error. Espero que haya tiempo para desarrollar esta idea, Chema, pero créame que necesitamos tres cosas. Necesitamos asociaciones de consumidores fuertes, necesitamos competencia. En el Perú no es verdad que haya competencia tan clara como nos dicen. No, claro. ¿Cuántas empresas de seguro existen en el Perú, Chema? De seguro de salud. Sí. Entonces, eso de que al consumidor puede escoger, solo puede escoger entre dos y además dos que comparten información. Entonces necesitamos verdadera competencia y necesitamos toda una cobertura legal y una cobertura institucional. Por todo esto, creo que es enormemente positivo y no es cierto que el consumidor vaya a convertirse en un tirano, porque la norma también tiene atajos para esos excesos. Correcto. Congresista Alda Lazo Ríos de Hornum, ¿no es acaso que en los diferentes organismos reguladores de servicios, como el ejemplo claro es el que ha puesto el doctor Walter Gutiérrez, es decir, los teléfonos, tenemos 20 millones de teléfonos, ¿no está eso suficientemente regulado? ¿No se sabe muy bien qué es lo que hay que hacer para, por ejemplo, poner una queja, mandar una solicitud? Hay un tribunal que analiza todo esto, existe una serie de organismos. ¿No es suficiente eso? No es suficiente, porque no solamente se trata de las quejas, sino que nosotros necesitamos que todos los consumidores, hombres, mujeres, la ama de casa, el padre de familia sepa, ¿no?, de que realmente la publicidad, por ejemplo, que le dan en los teléfonos, les hacen unas ofertas, esos combos, ¿no?, realmente se cumplan.
porque muchas personas dicen, no, eso está en la publicidad, pero no está en el contrato. ¿Pero cómo? En el Código de Consumo, en el predictamen del Código de Consumo en el Congreso, estamos viendo que esto sea vinculante. Lo que dices en la publicidad lo tienes que cumplir, esté o no esté en el contrato. Las normas sobre publicidad engañosa que le llaman no son suficientes. No son suficientes, tenemos que trabajarlas en el Código de Consumo. De acuerdo. Y yo creo que es bien importante lo que ha dicho el doctor Walter, realmente, de que las asociaciones de consumidores, decía, ¿qué asociación de consumidor te viene a la mente? Sí. ASPEC, pero dime, anda pues a Tumbes, anda a No, por Guarmey. supuesto, no, pues evidentemente. Entonces necesitamos que haya, Evidentemente. fortalecer las asociaciones de consumidores. De acuerdo. Jaime. Bueno, Delgado. de Aztec, una cosa importante es ver lo siguiente, ¿no? No nos podemos concentrar en las quejas. Cuando un consumidor sale a comprar al mercado, asume que todos los productos que están en el mercado han sido autorizados, tienen sus registros, están comercializándolo en condiciones apropiadas. Entonces, cada mes nosotros vamos descubriendo, y te consta por las revistas que te mandamos, cada vez descubrimos cómo es que en el país tenemos una debilidad institucional tan grande en muchos aspectos. Y no es un tema contra Indecopia, o sea, me estoy refiriendo a temas de competencia muchas veces de otros sectores. Los zapatos de seguridad, que no son de seguridad porque tienen, en vez de punta de acero, tienen una hojalata. Que el pan integral no es integral, que el chocolate no es chocolate porque no tiene cacao, que el vinagre no es vinagre porque es ácido acético glacial. Es decir, y te puedo enumerar toda la mañana ejemplos. La pregunta es, ¿quién está controlando eso? Hay que esperar que un consumidor identifique y se queje y inicie un proceso. No, esas cosas no funcionan en esa lógica. Lo que tiene que hacer el Estado es tener la suficiente capacidad dentro de un sistema donde participen todas las instancias de gobierno, no solamente las que atienden las quejas, en garantizar que todos los productos que se ponen en el mercado estén en condiciones apropiadas y que cumplan las reglas. Para esto, en otros países existen lo que se llama la inspección de consumo, los inspectores de consumo, que es toda una especialidad. Entonces, tú te sorprendes, hace poco estuve en España, visitando los pueblitos más pequeñitos. Y los pueblitos más pequeñitos tienen los inspectores de consumo. ¿Cuál es el rol de los inspectores de consumo? Durante una programación anual, hacer visitas a todos los establecimientos, a todas las fábricas, a todos los negocios, verificando que se cumplan determinadas normas. Tienen laboratorios donde hacen una programación anual para verificar que se cumpla todo esto. Por ejemplo, en nuestro país no existe esto, o si existe es muy débil. Con la o el vinagre, ¿cómo funcionaría? Para tomar ese ejemplo, si yo quiero comprar vinagre, entro a un establecimiento serio, que tiene buena publicidad, simpática, etcétera, y compro el que está ahí. Yo no me pongo a averiguar. Tú no vas a tener problema, Chemo, porque tú vas a ir a UON, a Metro, donde seguramente esos establecimientos cumplen con el estándar. El problema es que eso es el 20% del mercado. Ese es el 20%. Ese es el 20%. Cuando tú sales a Huaral, ya fuiste, porque estamos en otro país. Entonces ahí se venden 20 marcas de vinagre que ni siquiera se venden con marcas, sino a granel, y la gente compra de 10 centavos, le da un poquito para cocinar ese día, y lo que le están dando no es vinagre, sino ácido acético glacial. Ese inspector de consumo, que tendría que tener alguna organización, algún sistema que lo albergue, por ejemplo, dentro de municipalidades, dentro de los ministerios, el Indecopi, tendría que estar haciendo una programación anual para verificar calidad de producto, cumplimiento de normas. Eso no existe en el país, porque el 99% de normas que determinan cómo deben ser los productos son normas técnicas, que son voluntarias. Quien quiere las cumple y quien no. Tendríamos que pasar al tema de los reglamentos técnicos y comenzar a ordenar el mercado, que está muy desorganizado. Doctor